Como ya hemos repasado algunos términos, vamos a poder avanzar un poco más, porque ya hemos hablado de la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo, el metabolismo aeróbico, ¿no? Entonces, básicamente el síndrome de hipertensión endocranial es casi la base para entender los síntomas de casi todas las patologías a nivel cerebral, ¿ya? Porque muchas de ellas todas casi terminan en hipertensión endocraniana, ¿ya? Un sangrado, un tumor, una infección, un absceso, ¿no? ¿Ya? Todo incrementa la presión y precisamente el cerebro, como está protegido por el cráneo, no permite que haya nada extra, ¿no? Ninguna presión más allá de lo que puede tolerar, porque el hueso no deja que se expanda, ¿no? No es como la piel. Si hay alguna lesión en la piel se estira y bueno, genera un poquito de malestar, pero no es grave, ¿no? Cambio a nivel cerebral, no. A nivel cerebral, si hay algo que está comprimiendo, va a comprimir hacia adentro y va a generar herniaciones, ¿no? Y compresión de estructuras que son importantes para la vida, ¿ya? Y por eso muchas veces terminan en muerte, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a definirlo como el conjunto de síntomas y signos ocasionado por el aumento de la presión dentro de la cavidad craneal debido a lesiones que ocupan espacio dentro del cráneo, ¿ya? Se define hipertensión intracraneal de presiones mayores a 15 milímetros de mercurio o 20 centímetros de agua, ¿no? Ya en otras bibliografías lo ponen como más de 20 incluso milímetros de mercurio, pero hay que ir dentro de los valores normales, ¿ya? Los valores normales los tenemos en este cuadrito, para adultos es entre 10 a 15, ¿ya? Es el rango normal. Es el rango normal que nosotros toleramos, ¿ya? Más de 15 ya estamos hablando de un grado de hipertensión endocranial. Si hablamos más de 20, ya de repente estamos hablando de una un poco más grave o refractaria a tratamiento. Pero básicamente es por encima del valor normal. En niños tenemos otros valores, ¿ya? Y en infantes todavía aún más, ¿no? ¿Por qué? Porque en infantes, ¿por qué es tan bajo, 1.5 a 6 de repente? Porque aún no cierran las suturas craneales, ¿no? Entonces, eso permite que si hay algo que esté comprimiendo, sí se expanda, porque las suturas están abiertas, ¿no? Entonces, más o menos los infantes pueden tolerar un poquito más, ¿no? Y empieza a haber macrocefalia, ¿no? Van a ver esos niñitos que son bien cabezoncitos, ¿no? Pero porque lamentablemente su cuerpo está tratando de compensar este aumento de la presión dentro de la cavidad, ¿ya? Bien, entonces aquí pues en la hipertensión intracraneal va a haber un problema entre contenedor y contenido, ¿no? ¿Ya? Hay que recordar los compartimentos intracraneales, siempre, como les digo, relacionan anatomía. La anatomía es muy importante en la eh, fisiología y fisiopatología neurológica, ¿ya? Acá tenemos el continente, que es el cráneo, como les digo, ¿no? Estructura huesa rígida, ¿ya? Y el contenido, tenemos dentro del cráneo el parénquima cerebral, que es aproximadamente el 80%, el tejido vascular, que son todos los vasos sanguíneos, venosos y arteriales, el 10%, y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que en esta tomografía lo vemos de esta coloración oscura hipodensa, ¿ya? Que corresponde al 10% de todo el contenido, ¿ya? El mayor porcentaje es la masa cerebral, pues definitivamente, ¿ya? Pero lo que más puede moverse para tratar de compensar este incremento de la presión son el tejido vascular y el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Aquí tenemos que recordar una teoría muy clásica, ¿ya? No se olviden de ese nombre, la teoría de Monroe-Kelly, que es un aumento de cualquiera de los integrantes debe acompañarse de una reducción proporcional del otro para mantener el equilibrio, ¿no? Que es un poco de sentido común. Si hay algo que está empujando o creciendo extra dentro de la cavidad craneal, entonces el cerebro no se va a mover, no mucho, ¿no? Lo que sí se puede mover es componente líquido, la sangre o el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Tratando de compensar hasta un punto. Va a llegar un punto que de repente la lesión que tiene aumente más de tamaño o sea un poco más grande, en donde ya nada va a tratar de equilibrar esa presión, ¿no? Y es donde van a empezar los síntomas, ¿ya? Entonces,
hay que recordar aquí, en cuanto al líquido cefalorraquídeo, el volumen que normalmente circula, que es de 90 a 150, y la velocidad de producción, ¿no? Que son aproximadamente 20 mililitros por hora, ¿ya? O medio litro al día, ¿no? Que se renueva cada 3 a 4 veces. El flujo de sangre a través del cerebro depende de la presión de perfusión cerebral y de la resistencia de los vasos, ¿no? Y bien, el flujo sanguíneo cerebral, que es de 750 mililitros por minuto, o también, como hemos visto, corresponde al 15% del gasto cardíaco, ¿no? Ya, esta es la doctrina de Monroe-Kelly, ¿no? Que es muy fácil de determinarlo así, ¿no? Como un contenedor con dos cañitos, ¿ya? Lo normal que es, lo normal es que haya cerebro, perdón, esto es lo normal, 80% cerebro, 10% es líquido cefalorraquídeo y el otro 10% es el volumen sanguíneo, ¿no? Venoso arterial, ¿ya? Esto es lo normal. Aquí hay valores de presión de 15 máximo, ¿ya? Bien, ¿qué pasa cuando estamos ante un grado de hipertensión intracraneal compensada? Tenemos una masa aquí extraña, ¿no? Que está ocupando espacio. Bueno, todavía es compensada ¿por qué? Porque sale líquido o sale sangre venosa generalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque las venas tienen pues mayor compliance, ¿no? Su pared vascular le permite, ¿no? Hacer este intercambio mucho más que una arteria, ¿ya? Entonces logra compensar, pero cuando esta masa crece, ninguno de estos mecanismos va a ser suficiente para controlar esta presión intracraneal y va a ser ya un estado descompensado, ¿ya? Entonces tenemos aquí la correlación entre el descenso del flujo sanguíneo cerebral, que lo tenemos aquí, flujo sanguíneo cerebral regional, y el riesgo de disfunción neuronal, ¿no? ¿Ya? Y en el tiempo, obviamente. Eh, es reversible todavía en esta zona, ¿ya? Cuando hay un adecuado flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Eh, por encima de 20, hemos dicho en el infarto, ¿se acuerdan? ¿No? Lo normal es de 50 a 60, ¿ya? Pero en cuanto a la presión, vamos a tener función o estructura normal. Si baja de este nivel, vamos a tener función celular disfuncional, ¿no? Pero aún no hay muerte cerebral, ¿ya? Por debajo de 5 a 10 mililitros por 100 gramos por minuto, sí ya vamos a tener infarto, ¿no? Muerte celular. Y ahí esto se da, ¿por qué? Porque hay compresión y al comprimir el cerebro también comprime estructuras arteriales, venosas, ¿no? Entonces, también hay un mecanismo de obstrucción del flujo allí, que me va a llevar en algunos casos a infartos, ¿no? El aumento del volumen intracraneal me lleva a disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo por desplazamiento al espacio espinal, a disminución del volumen vascular, intento de disminuir el volumen cerebral, pero es un poco difícil, ¿no? Disminuir la masa encefálica y todo esto a incrementar la presión intracraneal. Entonces tenemos tres fases, ¿ya? Una fase de compensación en donde hay este desplazamiento de sangre y LCR, manteniendo todavía la PIC dentro de lo normal, la fase de descompensación donde ya inicia, ¿no? Superado ese límite, inicia el aumento progresivo de la presión ejercida por el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, producción de hipertensión craneal, y la fase de herniación, ¿ya? Esto casi ya es una fase de muerte inminente, ¿no? Si no actuamos rápido, si no logramos identificar la causa y poder tratarla, ¿no? ¿Ya? Por el aumento de la presión se produce un desplazamiento del carénquima cerebral a través de las distintas estructuras rígidas, como la hoz del cerebro, ¿no? Aquí tenemos la tienda del cerebelo, hay herniación de esta zona y comprime el tronco encefálico y también pues, produce paros a veces, ¿no? ¿Ya? Un paro cardiorrespiratorio. ¿Por dónde más puede herniarse? Por aquí, por debajo del fox o de la hoz del cerebro. ¿Ya? Esto es una herniación subfalcina, ¿no? ¿Ya? ¿Por dónde más? Por el agujero del foramen magno. También ahí puede haber una herniación de las amígdalas cerebelosas y comprimir el tronco cerebral, que ustedes también ya saben que termina muchas veces en paros cardiorrespiratorios, ¿no?
¿ya? Bien, entonces aquí tenemos el flujo sanguíneo cerebral que está determinado por la presión arterial menos la presión intracraneal sobre la resistencia vascular cerebral. Esto a veces puede medirse mucho mejor con la presión de perfusión cerebral que de manera práctica la podemos medir de esta forma, ¿no? La resta de la presión arterial media menos la presión intracraneal, ¿ya? El valor de la presión de perfusión cerebral es de 50 a 60, como hemos dicho, ¿sí? Y bueno, la PAN ya ustedes saben que es 2 veces la presión diastólica más la sistólica sobre 3 y que normalmente es de 70 a 110. Y ya también sabemos cuánto es la presión intracraneal normal, ¿no? Que es hasta 15, ¿no? 10 a 15. ¿Ya? Entonces, teniendo esos valores, nosotros más o menos podemos saber cuánto de presión de perfusión cerebral tiene, sabiendo su presión arterial media, podemos determinar la PIC. ¿Ya? Bien. Bien, entonces como les he mencionado, siempre hay un punto de inflexión, ¿no? En donde los mecanismos compensatorios van a cesar y va a haber un incremento ya exponencial del volumen intracraneal y de la presión intracraneal produciendo la sintomatología correspondiente, ¿ya? ¿Qué mecanismos de producción hay de hipertensión intracraneal? El edema cerebral, que puede ser, por ejemplo, como hemos visto en la clase anterior, producto de una hemorragia, ¿no? La hemorragia cerebral alrededor produce edema citotóxico, ¿ya? ¿O qué más? Pasan los días y hay alteración de la barrera hematoencefálica, edema vasogénico, ¿ya? O en el infarto mismo, el infarto también produce edema, aparte del core de su zona de penumbra, la que sigue es edema cerebral, citotóxico también, ¿ya? Entonces, esto es un mecanismo de producción de hipertensión endocraniana porque está ocupando espacio. ¿Qué más? Cuando hay trastornos de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Si hay alguna obstrucción en alguna parte del sistema ventricular, no va a circular el líquido cefalorraquídeo, va a aumentar como si fuera un globo lleno de agua que sigue llenando y que sigue llenándolo, ¿no? Entonces, a eso se llama hidrocefalia, ¿ya, chicos? Que puede ser tanto por una obstrucción o puede ser una hidrocefalia comunicante en donde no hay obstrucción clara, pero hay aumento de la producción, ¿no? Entonces, también estos trastornos de la circulación del líquido cefalorraquídeo puede llevarme a un mecanismo de hipertensión endocranial. Lesiones expansivas intracraneales como tumores, abscesos, sangrado, ¿no? El mismo infarto, ¿ya? Cuando se edematiza. Y la obstrucción del drenaje venoso. Una alteración en la circulación venosa también me va a conllevar a un edema y por lo tanto a una hipertensión endocranial. En cuanto a la fisiopatología, va a haber esta escalerita de lesiones que van a llevar al daño cerebral, ¿no? Colapso de arterias cerebrales, colapso del lecho venoso, disminución de la presión de perfusión cerebral, lo que lleva hipoxia, afectación del flujo sanguíneo cerebral, elevación crítica de la presión intracraneal y finalmente daño cerebral. Mm. ¿Ya? Las manifestaciones, ¿cuáles van a ser? Hipoxia celular persistente, deterioro neurológico generalizado y nivel de conciencia alterado, ¿ya? En cuanto al la etiopatogenia, como les he mencionado, aquí podemos tener tumores, ¿no? Que corresponden al parénquima mismo, abscesos, encefalitis, quistes, ¿no? Quistes incluso parasitarios, ¿no? Infecciosos. En cuanto a si hay componente sanguíneo, hematoma, trombosis venosa, ¿no? Cerebral. En cuanto al LCR, hidrocefalia hipertensiva, o multifactoriales como traumatismo cefalocraneal, edema cerebral, el estatus epiléptico también genera edema a veces, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque ya un estatus epiléptico, no lo hemos dicho en la clase de convulsiones, pero es cuando ya no se logra controlar, ¿no? El paciente convulsiona, convulsiona, convulsiona y convulsiona. Entonces, eso obviamente dematiza mucho el cerebro porque hay una constante hipoperfusión, ¿ya? O una constante alteración en el flujo y en la metabolismo. Entonces, eso también me lleva a edema, ¿ya? La meningitis, insuficiencia hepática, intoxicaciones, encefalopatía hipertensiva, entre otros, ¿ya?
Bien, en cuanto a las manifestaciones, el aumento pronunciado de la PIC me va a llevar a una respuesta isquémica del sistema nervioso central por isquemia del centro vasomotor del tallo cerebral, aumento pronunciado de la presión arterial media, aumento de la amplitud del pulso y enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. Todo esto me lleva al famoso reflejo de Cushing, ¿ya? Que es un indicador tardío del aumento de la PIC. Ya, el edema cerebral. Hay distintos tipos de edema, hemos estado hablando de edemas, ¿no? Entonces aquí hay que recordar que hay distintos tipos de edemas cerebrales, ¿ya? Que es el aumento desproporcionado del contenido líquido y del volumen del tejido nervioso, vasogénico, citotóxico, intersticial, ¿ya? El citotóxico se debe a acumulación de líquido en las neuronas, en las glías y en las células. Citotóxico viene de célula, chicos, ¿ya? Entonces no se vayan a olvidar de esa forma. Entonces acumula líquido en las neuronas, en las glías, en los endoteliales. Hay hipoxia, anoxia, toxicidad, hay insuficiencia de la bomba de sodio y retención de sodio. El sodio es uno de los factores importantes para la generación de edema, ¿no? Como ustedes pueden correlacionar con que el sodio jala agua, ¿no? Entonces va a aumentar el edema, ¿no, chicos? Eh, el edema vasogénico se debe a aumento de la permeabilidad celular y alteración de la barrera hematoencefálica, por lo que va a haber salida de líquidos, proteínas séricas al espacio extracelular, y esto suele darse por traumatismos, neoplasias o procesos inflamatorios. En cuanto al edema cerebral intersticial, suele darse en pacientes con hidrocefalia o pseudotumor cerebri, en donde el escape de líquido cefalorraquídeo a través del epéndimo hacia el tejido periventricular va a generar también edema y aumento de la presión intracerebral. ¿Ya? En cuanto a los trastornos de la circulación del líquido cefalorraquídeo, como les mencionaba, puede haber obstrucción o dificultad en la absorción. De esas dos maneras puede aumentar la producción o el volumen, ¿no? Porque se va a seguir formando, ¿no? Va a seguir formándose líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos y pues si hay obstrucción no va a salir. Entonces, como les digo, va a ser como un globito que se sigue llenando de agua, ¿no? Y se puede romper. Entonces se extravasa el líquido cefalorraquídeo hacia el parénquima cerebral y genera este tipo de edema intersticial, ¿ya? Esto puede ser por una hidrocefalia obstructiva, por alguna obstrucción, o una comunicante. A veces no hay una obstrucción clara, pero también hay aumento de los ventrículos. Lesiones expansivas, definitivamente los mecanismos de hipertensión endocranial por una lesión expansiva va a ser por la masa por sí misma, por el edema adyacente o por la obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Las etapas evolutivas, la primera etapa hay modificación del volumen intracraneal a expensas de desplazamiento de uno de los componentes, como ya hemos visto, la primera fase. La segunda etapa es elevación de la PIC y comienzan a aparecer los síntomas de hipertensión arterial y bradicardia, ¿ya? Como consecuencia de la resistencia de entrada de sangre de hecho vascular cerebral. Ya, otra síntomas clínicos es, pues clásicamente la cefalea, vómitos, somnolencia y alteraciones psíquicas, ¿no? Y ya unos síntomas avanzados que necesitamos de repente de un oftalmoscopio para ver, vamos a ver edema de papila, ¿ya? El edema de papila se encuentra presente en el 50% de pacientes con hipertensión endocraniana de evolución subaguda crónica, ¿ya? Em, Tenemos fotopsias, disminución de la agudeza visual, diplopia, obnubilación, rigidez, ¿no? Y pacientes que vienen en coma ya. Bien, ¿qué más? Vamos a tener vértigos, vómitos, ¿ya? Aquí tenemos algunas de las posibles causas, ¿sí? El vértigo suele darse a veces por lesiones vestíbulo-pontocerebelosas, porque ahí es donde tenemos las interconexiones para el equilibrio. Entonces, si hay alguna lesión en el ángulo pontocerebeloso, por ejemplo, ¿no? Por donde sale el nervio, el, el octavo nervio craneal, el vestíbulo coclear, me va a llevar a pacientes con vértigo, ¿no? O de repente en el cerebelo, que ustedes también saben que tiene una función especial en el equilibrio. ¿Ya? Los vómitos por irritación de las zonas disparadoras, ¿no? El papiledema por compresión de meninges, la compresión de la meninge va a también comprimir el nervio óptico y me va a producir papiledema. ¿Ya? Hidrocefalia por obstrucción al paso del líquido cefalorraquídeo, y como hemos mencionado de cefaleas, la cefalea ¿por qué se da? Por compresión o tracción de nervios, porque hemos dicho que el céfalo, la parénquima no duele, ¿no? Pero sí las terminaciones nerviosas, los vasos, las meninges, ¿ya? Entonces eso me va a ocasionar dolor. Ya, y hemos hablado del reflejo de Cushing, ¿no? Como signo de algo, eh,
una hipertensión intracraneana un poco más grave. Entonces, ¿qué es el reflejo de Cushing? Es la respuesta isquémica del sistema nervioso central, desencadenada por la isquemia del centro vasomotor, que responde directamente a la isquemia con un incremento pronunciado de la presión arterial media, hasta niveles que llegan hasta 270 milímetros de mercurio, ¿no? Acompañado de qué? De la amplitud de la presión de pulso y un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos hipertensión y bradicardia, ¿ya? Contrario cuando viene un paciente con hipovolemia, ¿no? O con shock hipovolémico, por ejemplo. El paciente viene hipotenso y taquicárdico, ¿ya? Entonces aquí no, aquí es lo contrario, aquí hay hipertensión, ¿ya? Porque pues trata de compensar la isquemia, como en un paciente de ACV isquémico, viene con hipertensión, pero para tratar de compensar esa falta de flujo sanguíneo cerebral, el corazón tendría que trabajar más, ¿no? Más rápido, entonces tendría que haber taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, y aquí hay lo contrario, hay bradicardia, ¿ya? Entonces, además hay alteraciones respiratorias, ¿no? La famosa respiración de Cheyne-Stokes, que el paciente no tiene una respiración, periodos de apnea. Entonces, todos estos tres signos son indicadores del reflejo de Cushing, que es un indicador importante, pero tardío, de un aumento de la presión intracraneal. Aquí hay riesgo inminente de enclavamiento, herniaciones, como hemos visto, y muerte, ¿no? Así que tenemos que actuar antes de que se presenten esos síntomas, o inmediatamente detectamos esos síntomas. El aumento de la presión intracraneal me va a generar dilatación y tracción de los vasos, de las meninges y de los nervios. Esto conlleva cefalea, sufrimiento del sistema nervioso central a trastornos psíquicos, compromiso del centro cardiorrespiratorio, por eso hay bradicardia, hipertensión y la respiración de Cheyne-Stokes con paro respiratorio si no actuamos inmediatamente, edema laberíntico, que me lleva a vértigo, o lesiones del ángulo pontocerebeloso, y irritación del centro emético, por lo que hay también vómitos y compresión de las meninges, hemos dicho, alrededor del nervio óptico, ¿no? Por lo que hay edema de papila. Ya. En cuanto a los compartimentos, no se olviden, chicos, que esto está separado por la dura madre, ¿no? Esto es anatomía, como ustedes recuerden, ¿ya? La dura madre me va a dividir en espacios: supratentorial izquierdo, el supratentorial derecho y el infratentorial, ¿no? ¿Ya? El infratentorial, donde tenemos pues el tronco encefálico y el cerebelo, con todos sus vasos sanguíneos y nervios correspondientes. Esta parte infratentorial es bastante crítica porque tenemos el tronco cerebral adyacente y porque tampoco permite que hayan lesiones tan grandes, ¿no? Entonces tenemos que actuar un poco más rápido aquí, a diferencia del espacio supratentorial, que tiene mayor espacio, ¿ya? Bien, en cuanto a las herniaciones, que ya es casi la parte o la última fase, ¿no? Que hemos mencionado de la hipertensión endocraniana, es el desplazamiento del parénquima a través de estas incisuras, ¿no? Estos agujeros que hemos visto. A veces un hematoma, como el que podemos ver acá en esta imagen, me provoca una herniación subfalcina por debajo del foxo de la hoz del cerebro, ¿no? O si el hematoma está mucho más abajo, de repente está aquí en esta zona C, me va a provocar el descenso de las amígdalas. Pero como aquí tenemos este agujero pequeño, el agujero magno, y tenemos al tronco cerebral en medio, la compresión de las amígdalas también me va a provocar un paro respiratorio, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos desplazamientos se conocen como herniaciones cerebrales o enclavamiento. Esta es una hernia uncal porque está herniándose el uncus. Tenemos aquí, al haber esta herniación del uncus, aquí estamos comprimiendo algunos nervios, ¿ya? Y puede producir, pues, como hay compresión del tercer nervio craneal que pasa alrededor del mesencéfalo, me va a producir midriasis ipsilateral, ¿ya? Dilatación de la pupila de un solo lado, anisocoria o midriasis cuando ya es más grave, ¿no? Como el signo más precoz, ¿ya? También puede haber hemiplegia contralateral, disminución progresiva del nivel de conciencia. Cuando, miren aquí estos, bueno, no se logra ver muy bien acá, pero tienen que ver ustedes el diámetro pupilar, ¿no? Cuando estamos ante una herniación uncal, tosis palpebral, porque también el tercer par, ustedes saben que inerva al elevador del párpado, ¿ya? Así que correlacionen. Si el tercer nervio craneal va a salir del mesencéfalo y yo estoy viendo que el uncus está comprimiendo no solo el mesencéfalo, sino también sus estructuras vasculonerviosas, entonces tengo que recordar que el tercer pas
el tercer par, perdón, me inerva la pupila, los músculos que van a regular la constricción de la pupila, y al músculo elevador del párpado. Entonces, si no funciona porque está comprimido, que voy a tener dilatación y tosis palpebral, ¿no? ¿Ya? Chicos, esto recuérdenlo incluso para sus clases de semiología, ¿eh? Bien. A nivel del Folks, que me va a comprimir, ¿no? Puede comprimir la arteria cerebral anterior. ¿Por qué? Porque por este espacio está discurriendo la arteria cerebral anterior, ¿no? Y puede ser un aviso de una herniación transtentorial, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos ahí transtentorial ascendente, cuando de repente por encima de la tienda del cerebelo hay una lesión tumoral que está creciendo, ¿no? A través de estos dos componentes, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí compresión tanto de la parte supra como infratentorial. Y aquí tenemos las cavidades ventriculares que se comunican tanto el primero como el segundo, los ventrículos laterales con el tercer ventrículo y con el cuarto ventrículo, ¿no? Que lo tenemos acá en el infratentorial. Pero si tenemos una masa que está comprimiendo esta estructura, que vamos a tener una hidrocefalia obstructiva, porque no está dejando circular adecuadamente el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos dos cosas que me está ocasionando hipertensión endocraniana. La masa que está herniándose, transtentorial ascendente, y la hidrocefalia, ¿no? Y una de las más peligrosas, que es la amigdalar, como les mencionaba, ¿no? En donde las amígdalas cerebelosas se hernian a través del foramen magno, produciendo compresión vulvar. Entonces, ustedes saben que aquí tenemos el centro ventilatorio y vasomotor, cardíaco y respiratorio. Entonces, el- el- la compresión del bulbo por las amígdalas cerebelosas me van a conllevar a un paro cardiorrespiratorio inminente, ¿no? Y muerte por inmediata. Bien, aquí tenemos estos cuadritos. A ver, chicos, ya para terminar, en donde tenemos los síndromes de herniación uncal transtentorial del cíngulo, ¿no? O del Folks, las estructuras clave implicadas y los signos clínicos distintivos de cada uno de ellos, ¿ya? Acá un pequeño cuadro también de conclusiones de la ley de Monroe-Kelly, ¿no? La presión intracraneal, el cerebro, ¿sí? El metabolismo cerebral, para que recuerden, y el síndrome como tal, ¿no? La triada de Cushing, no se olviden tampoco, porque esto es bastante común para todos los tipos de patologías que puedan afectar el cerebro, ¿ya? Muy bien, chicos. Todo termina en una hipertensión endocranial, ¿no? Entonces hay que saber manejar y hay que conocerlo. Y no hay que esperar que se presenten estos signos inminentes de muerte cerebral, ¿no? Bien. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna